profesor y compañeros. El día de hoy el grupo 4 va a presentar el trabajo parcial sobre un caso de éxito de Big Data con respecto a Spotify. Los integrantes son Ana Lucía García, Jade Roca, Gonzalo Pacheco, Mauricio Canales y quien les habla, Victoria Garibay. Estos son los temas a tratar el día de ese trabajo. Primero vamos a comenzar hablando sobre Spotify. Todos aquí hemos usado alguna vez esta aplicación, en especial cuando quieres pasar el rato libre escuchando tus canciones favoritas. Y muchos de aquí somos grandes fans de Spotify y particularmente de la opción de descubrimiento semanal. Esta opción conoce lo que son tus gustos musicales mejor que nadie. Las canciones que te gustan se encuentran aquí y probablemente de no ser por la recomendación nunca hubieras encontrado. Y es en base a estas recomendaciones que puedes organizar o crear las playlists como tú quieras. Pero te has preguntado cómo es que se realiza esto, cómo es que hace uso de distintos mecanismos tales como el Big Data y la inteligencia artificial para lograr esto. Por esta razón, el objetivo de ese trabajo es analizar cómo Spotify, una compañía especializada en música, se acaba convirtiendo además en una empresa orientada al análisis de datos, tal y como lo demuestran las múltiples soluciones de analítica digital que realizan. Entonces, ¿quién escucha a quién? ¿Es el usuario el que utiliza Spotify para escuchar las canciones o es Spotify quien escucha los datos para mejorar el servicio ofrecido? Por ello, vamos a empezar con este pequeño video en el que explica un resumen de la historia de Spotify y cómo es que se ha convertido en la mejor plataforma de streaming para los usuarios. Spotify fue fundada en el año 2006 en Estocolmo, Suecia, por Daniel Ek y Martin Lorentzon. Según Ek, el título de la compañía fue inicialmente malentendido de un nombre gritado por Lorentzon. Spotify es un servicio de transmisión de música digital que le brinda acceso a millones de canciones, podcasts y videos de artistas de todo el mundo. No hace falta decirlo, el 2020 fue un año diferente a los demás. Uno que, a pesar de sus desafíos únicos, inspiró la creatividad con tantas personas encontrando formas de unirse como una comunidad. En el 2020 también ha sonado de manera diferente y, en el camino, el audio ha actuado como un compañero, fortaleciendo nuestras conexiones con el mundo que nos rodea y dándonos esperanza. ¿Qué es Spotify? Bueno, continuando con lo que es la metodología aplicada de Spotify, hemos notado que Spotify maneja enormes cantidades de datos, ya sea con respecto a las canciones, la información de los artistas, las reproducciones, por lo que el análisis de Big Data es una tarea continua. Asimismo, es importante considerar el tiempo de análisis dependiendo del tamaño de los datos. Y esto debe ser considerado dentro del tiempo general el cual está destinado para la toma de estas decisiones. El uso de este análisis se da, por ejemplo, con respecto al análisis de datos de las redes sociales, en el que se analizan dichos datos para comprender mejor los intereses y los gustos de los usuarios. Y también se da con respecto a los análisis de datos de tendencias, en el que Spotify realiza este análisis con la finalidad de identificar las tendencias de la industria musical para así mantener un catálogo de sugerencias de las últimas reproducciones que los usuarios realizan. Bien, en el caso de tiempo de aplicación, tenemos que Spotify surgió en el año 2006, a partir de un contexto de crisis en la industria discográfica. Es entonces que se logra legitimizar en el mercado vinculándose con sellos discográficos como Sony y Universal, convirtiéndose así en una de las plataformas más populares a nivel mundial, siendo más de 286 millones sus usuarios activos por mes. Siguiente, por favor. En este caso tenemos a Big Data, donde Spotify utiliza Big Data para recopilar y analizar grandes cantidades de información sobre sus usuarios y sus comportamientos. Como puede ver, algunos de estos ejemplos son recopilación de datos, que en este caso tenemos que Spotify recopila una gran cantidad de datos sobre sus usuarios, como la música que escuchan, las listas de reproducción, etc.
En análisis de datos tenemos que Spotify utiliza esas herramientas para procesar y analizar esta información en tiempo real, con el fin de tener el comportamiento de cada usuario. Personalización de recomendaciones. Utilizando esto, recopila la personalización de recomendaciones tanto de la música que escucha como los anunciantes. Y en mejora de la experiencia de usuario tenemos que Spotify, por ejemplo, mejora dichas capacidades al momento de recopilar toda la experiencia que tiene el usuario al momento de escuchar ciertas canciones, etc. Siguiente, por favor. Ahora tenemos un video sobre Big Data. Hola, mi nombre es Benia Zarata y el día de hoy les hablaré sobre Big Data y Business Intelligence de Spotify. Big Data es un conjunto de datos recopilados, los cuales son de gran volumen, complejos y crecen rápidamente. ¿Y cómo Spotify recopila esta información? Mediante la interacción del usuario, realizando el caching por medio del almacenamiento del dispositivo, peer-to-peer y el servidor de Spotify. Pero, ¿qué hace con estos datos? Spotify se basa íntegramente en el análisis de estos y se aplica en prácticamente todos los procesos de la compañía, generando la perfección de sus propios algoritmos, tomando decisiones con más información y mejorando así la experiencia del usuario, ya que estos permiten reconocer tendencias, demostrándose en la lista de reproducción Daily Mix, que se basa en la música y grupos que te gustan, elaborando un nuevo perfil, recomendando un mix de canciones, las cuales van cambiando según la interacción del usuario. Otro ejemplo es el top de canciones del año, donde se ofrece un resumen de los 100 temas que más has escuchado durante los últimos 365 días. Hola, mi nombre es Benia Zarata. Bien, ahora tenemos el caso de Machine Learning. En este caso, Spotify utiliza Machine Learning en su plataforma desde la personalización sobre las recomendaciones de música hasta la identificación de patrones de uso, para así también optimizar sus anunciantes. Por ejemplo, en las recomendaciones personalizadas tenemos que utilizar Machine Learning para analizar los patrones de escucha de cada usuario, así como la información de las canciones que recomienda. En clasificación de género tenemos cómo Spotify utiliza esto para facilitar a los usuarios encontrar la música que le pueda gustar. Y en optimización de anunciantes, que tenemos que utilizar esto para poder mostrar los anuncios para cada tipo de usuario. Siguiente, por favor. Ahora acá tenemos un video sobre Spotify y el uso de Machine Learning. El segundo método es procesamiento del lenguaje natural. ¿Y qué es lo que quiere decir esto? Spotify revisa diferentes webs en las cuales busca qué es lo que usuarios opinan. Por ejemplo, entra a los Rolling Stones, donde ve cómo califican a tal canción que ha salido nueva, qué adjetivo le ponen y si le gusta o no. Y eso es lo que hacen varias empresas. Por ejemplo, hay otro llamado Econes, que donde he entendido más cómo hace esto que en Spotify. Hace lo siguiente, tiene una tabla de, por ejemplo, términos, ya que existen demasiadas canciones y demasiados términos con los cuales calificar. Y ellos han creado su propia tabla donde ponen, por ejemplo, Dancing Queen, un ejemplo, como la número uno o la preferida o la que más le gusta. Ellos ven si es que otras canciones llevan este término Dancing Queen, quiere decir que, digamos, es agradable para el público también, entonces por ahí también podrían hacer un match, un intercambio de canciones. Es así como hacen con procesamiento del lenguaje natural, pero eso más en sitios web, en artículos, en blogs y todo eso. El tercer método es modelos de audio sin procesar o redes neuronales de convolución. ¿Cómo así? Te explico qué es lo que van a hacer. Acá vemos una arquitectura de lo que hace. Tiene las primeras 4 capas son capas de convolución y las 3 siguientes son de densas. Lo que hace más que nada son hacer espectrogramas, sí, espectrogramas de audio de una canción y las comienzan a convolucionar en cada una hasta llegar a obtener lo que son los parámetros tanto del tempo, el volumen, el ritmo, la clave, el modo, y con eso de ahí comparan diferentes canciones. El segundo método es procesamiento. Ahora tenemos la inteligencia artificial en Spotify, donde Spotify utiliza la inteligencia artificial en varios de sus aspectos de su plataforma, como la recomendación de música y la creación de listas de reproducción. En este caso, recomendación de música tenemos que lo utiliza para analizar los patrones sobre la música que escuchan sus usuarios y hacer recomendaciones de música personalizadas, de acuerdo a sus preferencias. Y luego tenemos el reconocimiento de voz, donde Spotify utiliza el reconocimiento de voz para que los usuarios puedan buscar la música de acuerdo a la voz, ¿no? Siguiente, por favor. Cantidad de la información que maneja.
A pesar de la presencia de otros competidores en el mercado, Spotify mantiene una posición sobresaliente cada año y se posiciona como líder. Esto se debe a la cantidad de usuarios de activos mensuales que se obtiene desde diferentes partes del mundo. Para ser un poco más exactos, en una cifra de más de 480 millones de usuarios, siendo este dato obtenido entre el primer trimestre del 2017 y el cuarto trimestre del 2022. Además, como plataforma de música, Spotify no solo maneja una gran cantidad de información de sus usuarios, sino también de su comportamiento, como los datos personales, información de la cuenta, datos de uso, datos de dispositivos y datos de terceros. Siguiente, por favor. Y finalmente, el éxito logrado. Spotify es el líder en el mercado de la música en streaming y ha logrado un gran éxito gracias a su uso efectivo del Big Data. Esto por recopilar y analizar una gran cantidad de datos de sus usuarios, ha creado una plataforma altamente personalizada que se adapte a los gustos y preferencias de cada usuario individual. Además, ha utilizado la información recopilada para ajustar sus campañas publicitarias y promociones, desarrollar nuevas características y productos que satisfagan mejor las necesidades y atraigan a más usuarios. En resumen, el uso efectivo del Big Data ha sido clave en el éxito de Spotify como plataforma de música en streaming personalizado. Siguiente. Gracias. Perfecto, se me ha apagado mi micro. Listo. Sí. Perfecto. Solo puedo hacer una pregunta. ¿Cuál es la visión de Spotify hacia el futuro? Dime, Gonzalo. Respecto a la visión de Spotify hacia el futuro, básicamente, ellos ya actualmente son una de las plataformas con mayor uso a nivel global. Lo que Spotify quiere lograr a futuro es básicamente ser la plataforma líder mundial, tratar de pasar las vallas de sus competidores, como puede ser Apple Music, Deezer, SoundCloud, entre otras. También buscan personalizar e innovar a largo con la salida de la inteligencia artificial, tecnologías nuevas que están apareciendo hoy en pleno ciclo 2021, y también es crear un valor a largo plazo, este valor el cual les pueda permitir construir un negocio mucho más sostenible del cual es Spotify, y también poder crecer, de repente irse hacia otros lados o quizás entrar a nuevos mercados. Esa sería la visión principal que tiene Spotify a futuro. Listo, perfecto, no hay ningún problema. Muchas Bien, gracias. gracias, grupo, gracias, muchas gracias. Listo, a ver, el siguiente grupo.